decir el yo quiero X en 3 frases distintas, que es a mí me gustaría X, yo pretendo X y tiene que ser X. Cuando tú trabajas la metodología del GPT, desarticulas la expectativa. No es extraño, porque ya hace 20, 30, 40 años que trabajamos con ese modelo de expectativa, así que el ser humano no ha cambiado tanto, lamentablemente no somos tan creativos. Entonces hay mucho que yo puedo hacer con una expectativa. Así que yo le recomendaría 2 cosas. La primera es que revise, porque a veces uno no se da cuenta, cuánto de la expectativa crea uno. Primera cuestión, en su discurso de apertura, en el arranque, en el modelo, en las frases que usted dice. Grábense y mírense. No que los miren otros, mírense ustedes, mírense críticamente ustedes. ¿Qué están haciendo? Y la segunda es que hay mucho modelo, o trabaja esto, o trabaja un GPT, o trabaja un zigzag, hay mucha tecnología para desactivar una pretensión, una expectativa, esa característica. Por ejemplo, no deje que hablen de lo que desean, convierta el deseo en preferencia, porque si trabajan sobre el deseo, solo hablan sobre un X, si hablan sobre la preferencia, construyen alternativas. Si él me dice deseo X, entonces yo estoy metido en el debate de X. Ahora, si yo le digo a qué prefieres X, le genero un pensamiento de alternativas. Siempre que jueguen a crear alternativas, juegan a construir espacios donde la solución del conflicto es posible. Hay un montón para trabajarlo. Gracias. Bueno, y rápidamente, sabemos que en el Código Penal del Estado de Jalisco y el Código Nacional hay delitos que no pueden ser mediables, ¿no? Entiendo que puede ser por una estrategia de política criminal o algo así, pero me hizo mucho ruido el hecho que usted dijera que el derecho nunca puede establecer o no puede establecer que un conflicto sea mediable, ¿no? Entonces, eso me hizo ruido y quiero saber su opinión. Vamos. Primero quiero empezar por un tema. Lo dije, no sé si lo dije ayer en la charla o por la tarde, o lo dije en la charla por la mañana, pero para que a ustedes les quede, a mi modo de ver, bien clarito esta cuestión. Yo creo que entender la respuesta de un Estado frente al tema del ámbito de la criminología solo sobre la base de la mediación es un gravísimo error. Hoy ninguno de los países que están en avanzada discuten el debate sobre, por ejemplo, el programa que yo dirijo de justicia juvenil en Argentina no habla de mediación, habla de justicia juvenil restaurativa. Es un modelo mucho más ambicioso de intervención que trasciende al discurso de la mediación víctima-victimario. Pensar que uno va a reducir los niveles de reincidencia en base a pegarle con la mediación penal es no haber mirado al mundo. Yo creo que algunos políticos a veces no miran el mundo y creen que va a ser distinto en México. Bueno, pues sí, ojalá, pero fracasó en todos los lugares. Así que bienvenidos a la realidad. La realidad muestra que la división y la visión, yo soy profesor de criminología, la visión de la intervención a nivel del crimen es una visión de la intervención, sobre todo en lo que a mí más me interesa, que es con los jóvenes, es una visión que trasciende el discurso de la mediación. Se llama filosofía restaurativa. Es una manera de entender cómo nos interactuamos y cómo trabajamos. Y ahí la mediación es una herramienta. Pero la mediación puede ser muy perjudicial en el ámbito penal. Muy perjudicial, porque genera una escalada en la situación de conflicto. Yo le puedo asegurar que hay estadísticas que demuestran que el uso de la mediación no desinhibe la reincidencia, sino que provoca un aumento de la reincidencia de la comisión del delito. Así que ojito con meter a la mediación en el juego, solo a la mediación en el juego del discurso de la respuesta frente a la delincuencia. Porque me parece que esto es mucho más amplio, mucho más grande y mucho más complicado, y se llama, en lo que yo defiendo, con muchos otros autores, estamos publicando mucho, se llama filosofía restaurativa. Es una manera de entender la respuesta global del sistema frente a ese discurso. Así que para entrada, me parece que ese es un punto como para que ustedes lo reflexionen, porque hay un movimiento muy fuerte. Nosotros el año que viene, en Argentina, vamos a hacer el primer congreso latinoamericano de prácticas restaurativas. Básicamente lo que quiere decir es, basta de pensar que porque en Suecia están cerrando prisiones, nosotros nos va a venir muy bien y que nosotros somos los suecos. Porque nosotros los suecos tenemos nada, y de canadienses menos, y de australianos no les cuento. Y a mí, que los neozelandeses estén y los fineses estén cambiando la dinámica, me parece espectacular. Pero yo no me siento en nada parecido a un señor de estas características. Yo recordaba que en una charla dada en Brasil, en un congreso el año pasado, en la Universidad de Minas Gerais,
la Federal de Minas Gerais, tenía un australiano y un neozelandés. Estábamos hablando de justicia juvenil restaurativa. Y entonces yo dije que en una práctica restaurativa, en el modelo que yo estoy implementando con un equipo de trabajo en la Argentina, teníamos un problema, y es que necesitábamos trabajar con los policías. Porque si tú no logras trabajar con los policías, los chicos nunca están. Entonces, oiga, tráiganme al chico que cometió, uy, pues no está. Y tráigame, uy, pues no vive aquí. Uy, pues no vivían, nunca vivían, qué curioso. Según la comisaría, el chico aparecía, según la comisaría resulta que, qué lástima, el chico no estaba. Así que tuvimos que generar todo un programa informático de conexión con las comisarías que nos permita saber dónde está el chico y en cómo podemos trabajar con él. Claro, el australiano y el neozelandés me miraron diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con la justicia juvenil? Claro, usted nunca va a ver un policía australiano escondiendo a un chico porque el chico trabaja para él, en la venta de tráfico de estupefacientes. Claro, pero nosotros sí, y nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, con lo que somos, y aprender a generar programas que funcionen. En España una vez se nos ocurrió traer un programa canadiense de intervención de los conflictos entre prisiones. ¡Buah! Casi nos prenden fuego. Y sí, claro, porque, a ver, mire, usted sienta, primero los canadienses, no sé, ¿alguien tiene familia en Canadá? Bueno, si conocen a los canadienses es la cosa más sosa que uno se puede echar a la cara. O sea, casi humanos, diría yo. Entonces usted sienta a dos canadienses y dice, bueno, vamos a discutir, y entonces son todos ordenaditos, no se interrumpen. Joder, usted sienta a dos españoles y es que los tiene que parar. Me imagino que a los mexicanos les pasa lo mismo. Y no, y ahora las partes, a través de una pregunta abierta, generan un proceso reflexivo en el que eso no pasa nunca. Nosotros somos latinos. ¿Qué proceso reflexivo? Nosotros queremos partir en la boca al que tenemos delante. Bueno, entonces necesitamos un modelo adecuado al contexto en el que quieres trabajar. Traer un modelo australiano está muy bien y fantástico que le vaya también a los australianos, pero es que nosotros no somos australianos, que no nos parecemos en nada a ellos. Por eso decidimos hacer un congreso de prácticas restaurativas latinoamericanas para hablar de lo que nosotros somos y de cómo podemos trabajar la justicia juvenil desde lo que nosotros somos. Entonces, eso me parece que es un punto importante. La otra cuestión que yo quería señalar rápidamente es que lo que yo sostenía básicamente es que el derecho no puede establecer, no digo que no lo haga, no debería hacerlo, desde el punto de vista académico, no normativo. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho no distingue sobre la base de la teoría del conflicto o sobre la base del conflicto que las partes traen. Por ejemplo, muchas legislaciones establecen que allí donde hay violencia de género o allí donde hay allí donde hay violencia entre la pareja no puede haber mediación. Esto lo incorporan muchas. Bien, desde el punto de vista normativo, la justificación de una norma de este tenor tiene que ver con los valores y los bienes jurídicos o los intereses jurídicos protegidos, que protege un contexto. Bien, desde una teoría del conflicto yo diría, mire, eso es mentira. Y le diré, si yo tengo un conflicto donde uno de los cónyuges golpea al otro, hombre, diría, no puede haber mediación, pero no por un valor jurídico protegido, sino porque es condición ineludible para la intervención del mediador la autonomía de la voluntad de las partes. Alguien que está golpeado no tiene autonomía de la voluntad. Punto. Y hay gente que no es golpeada y no tiene autonomía de la voluntad, y tampoco podemos hacer nada. Ahora, si los dos se cagan a palos, por supuesto que pueden mediar. Por supuesto, porque esto significa que el problema fundamental es que han entendido la comunicación a partir de un contexto de violencia. El mediador puede, y de hecho lo hemos hecho históricamente, trabajar, porque si los dos se golpean, los dos ejercen la violencia, los dos ejecutan la autonomía de la voluntad a través de su violencia. Lo que va a hacer un mediador es convertir eso en una dinámica diferente de interacción. Entonces, fíjese, el derecho no entiende estas distinciones, porque no está pensado en base a estas distinciones. Así que cuando el derecho dice que no se media en tal o no se media en tal, yo tiendo a decir, vamos mal. Porque el derecho no tiene las herramientas para decidir cuándo interesa o no una mediación. Así que ese es mi argumento sobre la idea del derecho penal y la mediación. Licenciada, allá atrás, una pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad. A mí básicamente me llamó la atención algo de lo que dijo usted, doctor. Es en relación a la emoción. Yo muchas veces me doy cuenta que las partes no son capaces de identificar sus emociones, entonces no son tan conscientes de dichas emociones. Bueno.
Ya que tengo la oportunidad de alargar, pues lo explico. A ver, yo le recomendaría, permítamelo, que lea a Damasio y que lea los desarrollos actuales de la neurociencia. Hoy la neurociencia ha puesto en jaque todo lo que sabíamos sobre las emociones. Todo lo que es el último libro de Damasio sobre y el cerebro creó al hombre, el libro de Damasio sobre el error de Descartes, muestra una manera de entender el discurso emocional desde el punto de vista de ver al cerebro haciendo cosas, no desde el punto de vista de los pajaritos en la primavera, que me parece que es muy interesante. Así que yo creo que ahí hay una línea que le va a hacer revisar todo lo que cree usted que sabe sobre las emociones. ¿Usted es psicóloga? No. Creo que los psicólogos deberían leer urgentemente lo que la neurociencia está poniendo encima de la mesa, porque está poniendo en jaque muchos de los presupuestos en los que se ha basado la psicología en sus desarrollos en los últimos años. Y va a pegar un golpe al paso que van, que realmente al que no esté preparado lo deja fuera de foco. El tema tiene que ver en lo siguiente. La distinción de Damasio, y creo que muy interesante, que es una vieja discusión que la neurociencia hasta ahora solo sostenía pero no pudo probar. Las investigaciones de los últimos 3 años han logrado probar esta distinción. Es que hay que distinguir entre tener una emoción y tener un sentimiento. La distinción fundamental es que el sentimiento es un conjunto de cambios físicos en nuestro organismo y la emoción es ese conjunto de cambios físicos más la conciencia de que algo está cambiando físicamente en mi cuerpo. La emoción del amor es un conjunto de modificaciones físicas más la convicción de que algo me pasa, que la voy a llamar amor. Entonces esto es, acabo de reducir un libraco así en 2 frases, pero tómenmelo como para poder ponerlo en estos términos. Todo lo que Damasio y todos los desarrollos actuales de la neurociencia están proponiendo es precisamente que no hay posibilidad de que alguien tenga una emoción y no sepa que tiene una emoción. Podrá no saber cuál es, pero podrá no saber cuál es. Podrá ser que lo que él llama amor, usted lo llama ira. Podrá ser que lo que él llama angustia, usted lo llame temor. Pero que sepa que le está pasando algo es definitorio en estas nuevas teorías de lo que es una emoción. Entonces, este es un primer punto que me parece que es muy importante, que es exactamente opuesto al discurso del prejuicio. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no ha pensado en cuáles son sus prejuicios. Es imposible sentarse a mediar sin haber reflexionado sobre los prejuicios que uno tiene. Porque como son inconscientes, les van a acabar llevando a hacer intervenciones basadas en sus propios prejuicios. Eso es dramático desde el punto de vista de la intervención. Porque el prejuicio no tiene protección, no tiene, ¡hey! Estoy aquí. La emoción sí. La emoción tiene este juego del, ¡hey! Estoy aquí. Te está pasando algo. El segundo punto donde usted me puso una carita como diciendo, ¡epa! ¿A dónde vamos con esto? Fue la cuestión de cuando yo dije la teoría cognitivista de las emociones. Yo creo que si uno asume la versión de la neurociencia de que las emociones importa, la palabra conciencia, el último libro de Damasio habla sobre el concepto de conciencia que la teoría cognitiva, que la teoría neurológica está poniendo también en cuestión sobre la versión clásica de la psicología. Pero para utilizarlo de una manera muy liviana, la idea fundamental es que no solo tenemos emociones cuando sabemos que las tenemos, no es posible tener una emoción y no sentirla, no entenderla dentro de nuestro organismo, sino que además la idea que yo defendería, y esto no es Damasio, esto es lo que yo defiendo, con Luis y otros autores que tienen una visión cognitivista, es que tiene pleno sentido preguntarle al otro ¿por qué? Y ahí usted empieza a tener razón, porque lo que le suele pasar no es que no sepan que tienen una emoción, es que no saben por qué la tienen. Y este es un punto distinto del trabajo. Una cosa es que yo no sepa que tengo una emoción, y creo que esto no es viable, y otra cosa es que cuando yo le pregunto ¿por qué? Doctor, no lo sé. Y este es un proceso exploratorio interesante para el mediador. ¿Y por qué es interesante? Porque al convertir el discurso de la emoción en un discurso cognitivo, podemos empezar a trabajar con él. La idea de los celos no es solo la idea de un conjunto de modificaciones emocionales, es una idea sobre por qué la tienes y la reflexión en torno a por qué siento celos. Mira, doctor, no sé,
la verdad que como me engañó una vez, no logro sortear esto. Bien, ese no es propiamente una razón, ese motivo, es un discurso distinto, me permite trabajar también sobre una cuestión importante, como dice Luis. Detrás de la emoción, detrás del motivo para tener una emoción, hay un juicio acerca del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque en un mundo donde no sintamos que la pareja es nuestra, no tiene sentido tener celos. Los celos, las emociones, el amor, el odio, la ira, el honor, el sentirse engañado, todo esto importa una manera de ver el mundo. En un mundo donde usted no siente que el otro le pertenece, no va a sentir nunca celos. La idea de los celos solo se da en aquellas culturas que asumen la visión monogámica de la relación. En un contexto donde no hay relaciones firmes y monogámicas, no hay celos. Da igual. Entonces, eso es lo que me parece que es interesante. El libro de Luis se llama Emotions y es un libro muy interesante, ya es un clásico, es un libro muy interesante porque él discute todo lo que han sido el conjunto de teorías que a lo largo de la historia ha habido sobre las emociones, y él las pone y muestra que no funcionan, y él presenta una visión cognitivista que yo creo que hoy la neurociencia valida como la teoría que da cuenta de lo que es una emoción. ¿No? Esa sería la respuesta. ¡Ah, no! ¡Qué bonito! ¡Hablando! Viene llegando nuestro director general, doctor Pedro, por favor, si nos acompaña aquí adelante con el ponente. Vamos a ceder el uso de la voz al director para que nos dé unas palabras, pues ahora sí, de despedida y agradecimiento. ¿No hay alguna otra pregunta? Digo, hice una pausa porque venía llegando el director. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Había 3 hasta donde conté ya. Hay hambre. ¿Alguien más? ¿Hay hambre? Sí, ok, muy bien. Director. Gracias. Buenas tardes. Raúl, muchas gracias por la presencia. Es muy significativa para el Instituto de Alternativa. Es motivante y es trascendente. Es un parteaguas de presencia en el Instituto. Muchas gracias al sindicato, muchas gracias a los compañeros, gracias a los invitados especiales. Yo creo que muchos asociados. Y bueno, estos temas, como ya hemos comentado tú y yo, Raúl, son temas que hay que analizarlos a profundidad. Hay muchos mediadores, hay muchos investigadores que tratan los temas nada más por encima. El perfil, la cualidad, el arte, que es artesanal, en la investigación del tema y cómo lo explica, que tiene mi amigo Raúl, es especial. Entonces, en tu libro Mapeo del Conflicto, queda claro, ya los invitaron el domingo, que vamos a estar ahí presentando el libro. Entonces, ahí se desmenuza, sobre todo se analiza y se le da valor que requiere al preabordaje, el análisis, el mapeo, al abordaje, a la gestión y a la solución. Entonces, bueno, nada más un breve comentario y sobre todo el agradecimiento de todo el equipo, Raúl, de todo Jalisco, lo reconoce un personaje de talla internacional como tú. Es un honor que estés aquí en esta casa. Muchas gracias. Gracias. Terminamos con el ciclo de preguntas. Ya nada más para terminar, el doctor nos regala un libro rifado para los asistentes. Nos vamos a basar en el numerito que tenían o que tienen asignado conforme a la lista. Doctor, si nos hace favor de mencionar un número. ¿Entre cuál y cuál? Entre. Porque el 5527. Esa era la idea, doctor, para quedarlo en casa. Quedan fácil, por Dios. El que se lo gane lo presta. Seguro que no vino. Yo tengo esta puntería así para pillar a mis alumnos, pillo siempre el que no vino. 1 al 79. Del 1 al 79 muy sencillo. El 55. Es un número de suerte. Es mi número de suerte. Ah, conste que fue legal. El licenciado Efraín Ramos Díaz.
Ese es mi número, un placer para mí, así que no soy el 55, Muchas gracias. Pues de antemano. Pero antes le pregunto, ¿cuál es su libro de la suerte? Bueno, pues más que nada agradecer a todos los asistentes. Sí. Agradecer al doctor su presencia y todos los conocimientos que nos deja el día de hoy. Los invitamos a pasar y a degustar de un brindis. Recordarles, el día de hoy en la tarde iniciamos el taller con el doctor Raúl Calvo. Vamos a estar 2, 3, 5 y 6 de diciembre de 4 de la tarde a 9 de la noche. Sede Doctor Blas, recuérdenme el domicilio. Hotel Presidente Intercontinental. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión, doctor, de aviso? ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Doctor Emiliano, ¿algún? Domingo a las 6 en el stand de Lija. Domingo 6 de la tarde en el stand de Lija en la FIL. Por favor, quienes no hayan firmado. 10 de la mañana en la Facultad de Derecho. Ok, martes 10 de la mañana, Facultad de Derecho, UDG. Híjole, doctor, creo que sí va a requerir vacaciones. Perdón, sería interesante que en Jalisco eliminen la ley de esclavitud. No sirve para una mierda. Cada vez que aparezco, soy absolutamente esclavizado. Quítenla, no sirve, da igual, no le hacen caso, así que no importa. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo por favor a los asistentes que pasen y firmen para poder emitirles la constancia respectiva. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias.